Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos. Un espacio para la reflexión, para el análisis, para el debate de esos asuntos que nos afectan, que nos importan y que debemos conocer, como lo que está pasando con la seguridad vial en Bogotá, donde el año pasado murieron 606 personas, principalmente peatones en accidentes de tránsito. De esos temas hablaremos hoy en Contraste y lo haremos con nuestros panelistas, a los que vamos a saludar inmediatamente, iniciando con la doctora Liliana Borges, que es la directora de Seguridad Vial del Distrito de la Secretaría de Movilidad, ingeniera civil de la Universidad Nacional especializada en Seguridad Vial y Transporte, cuenta con más de 15 años de experiencia en este tema del que nos ocupamos hoy, la seguridad vial. Doctora Borges, bienvenida a Contraste. Buenas noches, gracias por la invitación. También nos acompaña el concejal Venus Albeiro Silva, concejal por el Polo Democrático, licenciado en Lingüística y Literatura de la Universidad de La Sabana, abogado de la Corporación Universitaria de Colombia Ideas. Cuenta con especializaciones en Gobernabilidad y Política de la Escuela Jaime Vera de Madrid, Marketing Político de la Universidad Pontificia de Salamanca y en Alta Gerencia de Estado en la Escuela Superior de Administración Pública en la SAP. Es además dramaturgo y director de teatro. Concejal, bienvenido, ¿cómo le va? Buenas noches a todos. No, nos va muy bien, pero pues alarmados. 610.000 personas que han sido afectadas por accidentes de tránsito, por peatones, motociclistas, todo lo ponen a uno a pensar porque son 610.000 familias que han tenido un problema. Fernando Vázquez también nos acompaña, concejal por el Partido Conservador bogotano, abogado de la Universidad Católica, fue seminarista por 6 años con los Padres Vicentinos y durante 3 periodos edil de la localidad de Usme. Concejal Vázquez, gracias por acompañarnos también en este espacio Contraste. Muy buenas noches, encantado de estar aquí compartiendo esa mesa y discutiendo un tema tan importante para Bogotá, porque estamos hablando del tema de vidas y de lesionados en la capital, y eso es muy importante. Muchas gracias. Bogotá cuenta con una tasa promedio de 7.9 muertes por accidentes de tránsito por cada 100.000 habitantes, mientras que la tasa nacional es de 13.2 muertes y la de Latinoamérica de 16.1 por cada 100.000 habitantes. Se han logrado avances importantes, pero sin lugar a dudas en este tema de la seguridad vial, los retos, los desafíos son enormes. Según la Secretaría de Movilidad, en el 2015, entre enero y mayo, hubo 12.797 accidentes en las vías capitalinas, que dejaron 215 muertes, de las cuales el 53% corresponde a peatones. La concejala María Fernanda Rojas afirmó que en lo corrido del año hasta junio han muerto 135 peatones. Esto significa que cada 32 horas muere un peatón en Bogotá. Nos debe hacer cambiar primero el comportamiento en la vía, comenzar a tener prácticas de respeto y de cuidado al peatón, entender que todos somos peatones, nos bajamos de una bicicleta, de un carro, de un bus, de una volqueta y somos peatones. Y debe poner la política pública a ver hacia ese lado y a tomar medidas para que protejan a las personas que deciden caminar y que se tienen que movilizar a pie para hacer sus recorridos. En segundo lugar de accidentalidad se encuentran los motociclistas. En este año se han registrado 19 accidentes diarios, dejando 13 lesionados y 3 muertos. ¿Por qué van en aumento los casos? Estas son cifras que deben poner en alerta a las autoridades distritales para mejorar la seguridad vial en la capital. Hay que decir que la accidentalidad es un problema de salud pública que vale mucho dinero a los bogotanos y en general a todo el país. Doctora Liliana Borges, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad del Distrito, ¿cuál es el diagnóstico que han realizado desde su dependencia frente a este tema, en sus análisis frente a la accidentalidad vial en la ciudad de Bogotá, que como decíamos hace un momento, dejó en 2014 606 víctimas fatales, entre ellos el 55% peatones, 17% motociclistas, 13% pasajeros y un 10% ciclistas? El ejercicio que hace la Secretaría lo hace desde la técnica de la ingeniería y desde la técnica de la educación y la formación en seguridad vial. Desde la técnica de la ingeniería trabajamos para mejorar las condiciones de movilidad de estos peatones, de estos ciclistas, de estos motociclistas y de los pasajeros de transporte público de la ciudad. En el ejercicio de la ingeniería también hicimos un análisis muy interesante sobre los costos de la accidentalidad de la que estaba hablando usted. En el 2013, los accidentes de tránsito que ocurrieron en la ciudad de Bogotá le costaron a todos los bogotanos 1 billón de pesos. 1 billón de pesos
entre las personas que fallecieron, los lesionados y los daños materiales que se ocurrieron en la ciudad. 1 billón de pesos que hubieran podido ser destinados para salud, 1 billón de pesos que hubieran podido ser destinados para educación, 1 billón de pesos que hubieran podido ser destinados para vivienda, pero que se fueron fue en atención a los ciudadanos que resultaron lesionados o muertos en accidentes de tránsito. No podemos seguir bajo esta línea en la ciudad de Bogotá, ni en el país en términos generales. ¿Qué hace la Secretaría entonces? Trabaja en 3 líneas, la línea de la ingeniería, la línea de la formación e información en seguridad vial y la línea de la comunicación en seguridad vial. Estamos trabajando en el tema de comunicaciones, estamos trabajando en el tema de campañas de nivel masivo y estamos trabajando en el tema de educación en lo micro. Educación en lo micro a las empresas, educación a los colegios, a los docentes para que sean replicadores de la seguridad vial. Es que no nos enseñaron en el colegio a cómo movernos, por ejemplo, en una escalera. Claro. Que usted tiene que ir en la escalera por el lado derecho para subir y por el lado derecho para bajar, porque así le da el espacio a la gente que necesita subir o bajar más rápidamente la escalera. En ese sentido, doctora Liliana Borges, ¿en qué depende que se registre esta accidentalidad en la ciudad de Bogotá dependiendo de los actores viales? ¿Qué pasa con los peatones? ¿Qué pasa con los motociclistas? ¿Qué pasa con los conductores, con los ciclistas? Sobre el entendido que incluso hay zonas en las que cada uno de ellos tiene su propia accidentalidad, es decir, zonas más peligrosas. Por ejemplo, la zona de la carrera 10ª entre calle 6ª y 17 es crítica para los peatones como tal. Así es. Dependiendo del rol que usted juegue en el sistema de movilidad, tiene unos riesgos diferentes. Como peatones, la Secretaría ha identificado puntos críticos de accidentalidad para peatones y curiosamente estos puntos críticos están rodeados de pasos seguros para los peatones. Tal es el caso de la carrera 10ª entre la calle 6ª y la calle 17. Allí tenemos una intersección semaforizada cada 100 metros. Es decir, que lo máximo que usted como peatón le correspondería caminar para hacer un cruce seguro son 50 metros, porque usted se coloca en la mitad entre las 2 intersecciones semaforizadas y tendría que caminar 50 metros. Sin embargo, como peatones cruzamos por la mitad de la calle. No identificamos el riesgo que corremos al cruzar por la mitad de la calle, porque nos gusta cruzar rápidamente. Asumimos que es más importante el tiempo para llegar al destino que llegar al destino. Y allí es donde tenemos varias personas lesionadas y muertas en este corredor de la carrera 10ª entre la calle 6ª y la calle 17. Otro corredor que ha sido catalogado como un corredor crítico para peatones es la avenida Caracas entre la calle 53 y la calle 63. Y nuevamente, ¿qué identificamos? Que allí tenemos una intersección semaforizada cada 100 metros. Es decir, allí hay unos comportamientos de nosotros como peatones que no obedecen a una realidad de la infraestructura que tenemos. De igual manera, tenemos un sitio crítico en Bogotá y este sitio crítico en Bogotá ha sido por años, por décadas, estamos hablando de décadas, que es la avenida 1 de Mayo con Boyacá, debajo de un puente peatonal en donde al año mueren 7 personas atropelladas porque no utilizan el puente que está allí. Increíble. Este es un primer panorama. Estamos dibujando justamente cuál es ese diagnóstico que han hecho las autoridades del distrito en materia de accidentalidad. Es decir, el diagnóstico existe y, por supuesto, las víctimas también. Vamos a ir a una pausa y cuando regresemos a Contraste vamos a profundizar en las causas y sobre todo en las acciones que se están adelantando para que entre todos tomemos conciencia frente a este tema de la seguridad vial. En nuestras manos está llegar a un destino seguro, como señala la doctora Borges. Volvemos. Seguimos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy nos estamos ocupando de conocer
todo lo relacionado con la seguridad vial, los retos, los desafíos, las acciones. La queremos incorporar a este debate al señor coronel Juan Francisco Peláez, el director de Tránsito y Transportes a nivel nacional, administrador de empresas. Se desempeñó como comandante del Departamento de Policía en el Huila y además fue comandante de la Policía de Tránsito de la ciudad de Bogotá durante al menos 3 años, por lo que es un amplio conocedor de esta realidad que hoy nos ocupa. Coronel Peláez, bienvenido a Contraste, muchas gracias por acompañarnos. Sí, muy buenas tardes a todos ustedes, a los panelistas y gracias a ti por la invitación, Erika, a este espacio tan importante para la ciudad capital. Concejal Venustiano Albeiro Silva, concejal por el Polo Democrático. Se adelantan grandes esfuerzos para reducir a cero esta accidentalidad, pero estas no ceden, siguen siendo muy preocupantes. Hablábamos de 44 personas al mes muertas en la ciudad de Bogotá, que es un aumento del 22% con relación a las víctimas del año inmediatamente anterior. 6.774 lesionados, que es un 46% más que el año inmediatamente anterior. ¿En qué se está fallando? De acuerdo con su criterio, concejal. Yo creo que los acuerdos, incluso hay acuerdos del Consejo en este tema, hay una política pública, pero como lo decía la doctora Liliana, lo que hay es que prevenir. ¿Y cómo se previene? A través de todo un trabajo de cultura ciudadana, a través de todas unas campañas que hay que hacer, intentar fomentar realmente el valor de la vida en la vía, ¿cierto? Este tipo de procesos, porque es que uno ve que la gente, en el caso de Bogotá, se está acostumbrando a esa escena tradicional de ver a una persona herida o muerta en la avenida, y se le está volviendo como normal. Entonces, realmente hacer esa acción de que es un peligro, que es eminente, que si no se utilizan los puentes, no se respetan la señalización, pues va a pasar este tipo de acciones. Y eso se logra que a través de cultura, de sensibilización, de pedagogía. Incluso me llamó harto la atención algo que dijo la doctora Liliana, que es que esto se debería enseñar desde el colegio. Desde el colegio, desde el mismo jardín, comenzar a hacer todo un proceso. Yo me acuerdo que hace muchos años la policía tenía jardines infantiles con señalización pequeña y donde los niños iban y manejaban y aprendían a conocer la señalización. Ahorita uno encuentra con muchas personas que usan vehículos de muchas acciones, puede ser motos, carros, bicicletas, que no conocen la señalización de una ciudad, no saben cuáles son las preventivas, no saben cuáles son las obligatorias. Entonces creo que hay que hacer un trabajo de cultura muy fuerte y de concientización y de pedagogía a todo nivel para lograr bajar este tipo de acciones y para prevenir perder 1 billón de pesos, porque es que es 1 billón de pesos que se pierde, que justamente si se invirtiera un 10% en acciones de campañas pedagógicas, culturales, de sensibilización, los resultados serían otros. Sería notable, sin lugar a dudas. Concejal por el Partido Conservador Fernando Vázquez. En Bogotá se registraron en 2014 34.000 accidentes de tránsito, un 14% menos que en el año 2004, cuando esa cifra llegó a 42.000. De todos modos, 34.000 accidentes es una cifra verdaderamente alta. Hablamos de hechos, como hemos venido relatando, que involucran principalmente a peatones, a motociclistas. Cada 3 días muere un motociclista en la ciudad y es una problemática que va en aumento si tenemos en cuenta ese parque automotor de motocicletas. Estamos alcanzando ya las 500.000 en la ciudad de Bogotá. ¿Qué hacer con este tema, concejal? Es un hecho que no da espera. Algo tenemos que hacer porque todo el mundo tiene en este momento prácticamente acceso a conseguir una moto y un pase de moto en Bogotá. Claro, Erika, creo que eso es un problema muy grande el que tenemos, un parque automotor de más de 500.000 motos. Pero más allá de eso también es que tenemos una ciudad en desorden. El tema de no tener andenes adecuados, el tema de no tener señalización adecuada, la malla vial está representando un grave problema. Es alarmante de todas formas el problema, lo que estamos viendo. Yo creo que la cultura ciudadana tiene que ser una parte fundamental dentro de la agenda de la administración, porque saber que a hoy llevamos en los últimos 11 años son 6.700 vidas que hemos perdido y más de 210.000 lesionados en los últimos 11 años. Solo en la ciudad de Bogotá. Solo en la ciudad de Bogotá. Esto es para alarmarnos, sinceramente. Aquí el peatón, que es el que más está llevando del problema, porque no hay respeto por el peatón, la cultura ciudadana en eso tiene que profundizar.
Después de ahí ya viene todo el tema de motociclistas, entonces ya viene nuestro parque automotor, nuestro parque de motociclistas que llega a más de 500.000 y de ahí ya se desprende también todo el problema de ciclistas que también están expuestos. Entonces esto hace que hoy la administración y todos los que estamos al frente de poder tomar decisiones y hablar y discutir del tema, se hace fundamental que lo pongamos como primer punto para discutirlo y atenderlo. Sin lugar a dudas, Coronel Juan Francisco Peláez, director de la Policía de Tránsito y Transporte, este no es un tema exclusivo de la ciudad de Bogotá, este es un tema nacional, pero al fin y al cabo Bogotá es el referente nacional y está aportando el 10% de las víctimas mortales que año tras año se registran en todo el país por temas de accidentes de tráfico. ¿Ustedes qué han podido identificar? Hay muchos factores que hemos venido nosotros aquí estableciendo: imprudencia, exceso de velocidad de los conductores, mal comportamiento ciudadano, si cabe incluso permisividad en el cumplimiento de las normas de tránsito. ¿Cuál es el diagnóstico que usted hace, coronel? Sí, efectivamente, lo más importante que tenemos que comprender es que desafortunadamente esto ha venido desde hace ya mucho tiempo de una manera desbordada y quizás en este instante todas las tareas que se están viendo para el común de la gente no se ven los resultados porque se siguen presentando los muertos, los heridos, las personas que con sus choques simples, pero lo importante es que ya se está haciendo la tarea con el fin de poder encauzar, entre comillas, este gran desorden que venía presentándose en la ciudad capital. Todo el mundo, todas las personas en su momento intentaban hacer su labor, pero cuando se cambiaba de administración, se dejaba a un lado estas experiencias exitosas. Ahorita la tarea se está haciendo, lo importante es que esta tarea que se está desarrollando, si va a ser una experiencia exitosa como lo ha venido siendo y los resultados se van a seguir presentando, esta tarea se siga teniendo en cuenta y se siga desarrollando. Porque si ahorita vamos a cambiar en menos de 2, 3, 4, 5, 6 meses todas estas directrices, todo este apoyo que tenemos internacional y demás, pues nunca vamos a progresar. Por eso es que otras ciudades a nivel país quizás tienen mucha mejor cultura ciudadana, seguridad vial, mejores vías, mejor disciplina. Lo importante es de que esto pueda perdurar aún en el tiempo. También me uno a las expresiones del señor concejal del Polo Democrático. Indiscutiblemente necesitamos de que desde un principio a nuestros niños, a nuestros menores, a nuestros jóvenes en la primaria e inclusive a los jóvenes en el bachillerato se les dé una materia en seguridad vial. Hoy podemos ver y observar que hay personas que conducen y no conocen las señales, quizás no saben ni leer, y eso lo estamos detectando. Necesitamos hacer estas campañas, tanto preventivas que se están desarrollando por intermedio de la alcaldía, con las ideas que desarrollan y los apoyos del consejo, pero esta es una gran integralidad. No solamente es el actor de la vía, que es el peatón, el ciclista, el conductor de vehículo, el conductor de motocicleta, sino también la integralidad de las instituciones que estamos inmersas en que toda esa gran tarea, todo este conjunto y engranaje se dé de la mejor manera para minimizar esa accidentalidad que tanto nos preocupa, no solamente a nivel Bogotá, sino en algunas partes del país. Claro, articular esfuerzos y eso puede ser la clave para obtener resultados en el mediano y en el largo plazo. Doctora Liliana Borges, directora de Seguridad Vial de la Secretaría de Movilidad del Distrito, ¿qué acciones, ya ocupándonos del tema de las acciones, porque tenemos claro que existe una problemática muy compleja en la ciudad de Bogotá, donde confluyen muchas variables en torno justamente a lo que está pasando con esta accidentalidad que se registra en peatones, en motociclistas, en conductores, en ciclistas? ¿Qué acciones están adelantando para reducir a cero? Entre otras cosas porque ustedes lo tienen claro, tienen identificados esos puntos donde mueren, donde resultan lesionados los peatones, donde también resultan afectados los conductores, por ejemplo la autopista norte en horas de la madrugada, en fin, zonas que ustedes tienen claramente definidas. Sí, a través de los estudios que realiza la Secretaría Distrital de Movilidad se identifican las zonas de riesgo dependiendo del tipo de actor vial del que estamos hablando. Dentro de las acciones yo diría que tenemos 5 grandes estrategias. Una que es la educación de la primera infancia, adolescencia y jóvenes adultos. Allí estamos trabajando en los programas marco de enseñanza en la seguridad vial, vamos a los colegios, damos nuestra oferta institucional y les enseñamos a alimentar lo que es la formación transversal en seguridad vial.
Hemos identificado 122 colegios en riesgo de tener accidentes con sus estudiantes y allí hemos llegado con esta oferta institucional formando a más de 158.000 niños inscritos en el sistema escolar de la ciudad. Pero no es una cátedra como tal, como la que plantea el coronel y como la que plantea el concejal Venus Albeiro. La ley 1503 del 2011 lo que le indicó al país es que tienen que formar de manera transversal a los niños que están en primaria y secundaria y dejó opcional para las universidades, lo cual digamos que para nosotros genera para la ciudad de Bogotá, que tiene tantas universidades y tanta población joven en las universidades, un problema porque es si la universidad quiere. Pero estamos trabajando con muchas universidades y queremos formar la Cátedra Única en Seguridad Vial para estudiantes universitarios, iniciativa a la cual se ha unido la Universidad Jorge Tadeo Lozano, la Universidad Minuto de Dios, la Universidad del Bosque, la Universidad Javeriana, la Universidad de los Andes, y estamos trabajando en mesas de trabajo para sacar adelante lo que es el contenido de esa Cátedra Única en Seguridad Vial para estudiantes universitarios, como una cátedra electiva, pero que apoyarían las universidades y sería única para todas las universidades en la ciudad de Bogotá. Esto sería muy importante porque ayudaría a evitar que ocurran accidentes en los cuales esta población adulta joven está involucrada hoy en día, como es, por ejemplo, los accidentes con causa probable de embriaguez. Esa es otra de las líneas y de la política de la administración distrital, y es tolerancia cero a los accidentes con causa probable de embriaguez. Estos accidentes son perfectamente prevenibles. Y aquí estamos trabajando fuertemente desde lo comunicacional a través de la Fundación Bloomberg Philanthropies. Recibimos cooperación técnica para sacar una campaña que le diga a los ciudadanos que no toleramos los accidentes con causa probable de embriaguez, que no toleramos que alguien conduzca si ha consumido bebidas embriagantes o sustancias psicoactivas en la ciudad de Bogotá. Y gracias a eso, por ejemplo, podemos decir con satisfacción que llevamos 2 años consecutivos en donde en el Día del Amor y la Amistad, 0 muertos en accidentes de tránsito con causa probable de embriaguez. Y tenemos que seguir así. Venimos para el siguiente día, que es Halloween, el Día de las Brujas, en donde esperamos que también tengamos 0 muertos con causa probable de embriaguez. Tenemos la siguiente línea, que es el control en vía, que lo hacemos a través de la Policía de Tránsito de Bogotá. Sí. Y allí tenemos 2 líneas de acción, una que es control en vía de manera preventiva, en donde salimos con la policía y hacemos operativos preventivos, no son sancionatorios, y control en vía a través del operativo sancionatorio. Ya vamos a volver sobre esos puntos adicionales que me parece que es importante que lo detallemos, y también sobre esa gran campaña a través de esta fundación de Michael Bloomberg, porque tengo entendido que el coronel Peláez, el director de tránsito de la Policía Nacional, también ha estado visitando y conociendo estas experiencias y puede ser un excelente punto de partida para poder articular esfuerzos. Queremos conocer sus opiniones en torno a este tema de la accidentalidad vial en la ciudad de Bogotá. Lo pueden hacer a través de las redes sociales, @Consejo de Bogotá, @Contraste Bogotá. Es muy importante que ustedes se expresen y también aporten a este debate que estamos teniendo a esta hora aquí con nuestros panelistas invitados en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá. Una nueva pausa y volvemos. Gracias por seguir con nosotros en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá en el que hoy nos estamos ocupando de conocer el panorama sobre la seguridad vial en la ciudad y sobre todo las acciones, ese compromiso, porque todos debemos sumarnos a las distintas campañas, a las distintas iniciativas y a esa tolerancia cero frente a los hechos que involucran conductores en estado de embriaguez o consumiendo sustancias psicoactivas en la ciudad. Es responsabilidad de todos y tenemos en la cabeza, señores concejales, doctora Liliana Borges, coronel Juan Francisco Peláez, este tema de entreguemos las llaves. Hay pocas personas que lo hacen, pero en cualquier caso es una campaña que dio resultado porque muchos recordamos eso y por lo menos nos preocupamos de poder hacerlo. Ahora bien, la doctora Liliana Borges, directora de Seguridad Vial del Distrito, plantea un tema que me parece que es importante que lo profundicemos, lo de las cátedras, lo de establecer en nuestros colegios, en nuestras universidades, una cátedra para que los niños
y los adultos jóvenes se concienticen acerca de este tema. Sin embargo, concejal Venus Albeiro Silva, estamos hablando de que es opcional, debería ir más allá, teniendo en cuenta lo que está pasando no solo en Bogotá, sino en todo el territorio nacional. Claro, la ley tiene ahí un vacío muy profundo, que es que debería haber sido obligatoria todo este tipo de cátedra. Y obviamente, pues si no se hace así, queda opcional. Y eso, cuando se dice transversal, eso es un cuento. Eso transversal es como cuando uno dice, venga, hagamos un comité para resolver algo, eso nunca pasa. Yo no he visto el primer colegio en Bogotá que haga realmente un tipo de campaña y educación en forma. Y la Secretaría no lo tiene, la Secretaría tiene unos profesionales y si van a un colegio no alcanzan a llegar a los 1000 colegios del distrito y a los 60.000 alumnos que tenemos o al 1.000.000 de alumnos que están en la red total. Entonces creo que no hay por ahí. Pero mire lo interesante. El concejal Fernando ha intentado decir que en los últimos 11 años hay desorden y que hay desorden y él trata siempre de decir que hay un desorden. Y me encuentro con lo que dice el coronel Peláez, que a mí me gusta, porque el coronel Peláez comenzó diciendo hay que mantener lo que hay, no lo podemos cambiar. Yo entendí el mensaje inmediatamente, coronel, o sea que hay que mantener lo que hay, las campañas, las cosas internacionales, porque si llega otro tipo de administración, él no lo dijo así directo, ¿no? Pero si llega otro tipo de línea de política, va a acabar lo que hay, entonces hay que mantener todo esto que ha venido avanzando. Yo sí algo le critico a la Secretaría, y se lo dije en el Consejo, es que lanzó muy tarde las campañas pedagógicas. Bueno, hubo cambio de secretarios, ¿no? Perdimos casi 2 años y medio sin campaña, sin absolutamente nada. Y en este tipo de acciones, y creo que lo decía también el coronel Peláez, hay que mantenerlas, hay que estar ahí, hay que ir avanzando. Yo, por ejemplo, no sé por qué la policía quitó la campaña de las estrellas. Alguien me decía alguna vez de las estrellas negras donde habían muertos, alguien me decía era que porque las vías estaban llenando. Pues eso nos hacía reaccionar y mantener, igual que el de la llave y todo este tipo de acciones. Y yo creo que darle al ciudadano ahí hasta que entienda de que es en una acción permanente de tiempo, una campaña exitosa y de pronto se desaparece. Entonces yo creo que lo mismo pasa en este momento en Bogotá. Claro, cada vez que hay un cambio de administración, cambian las campañas, tratan de inventarse cosas nuevas y desafortunadamente, como en este caso, la campaña va a salir en el último año o en los últimos 6 meses cuando ya están de despedida y de salida. Concejal Vázquez, perseverar junto a ciertas acciones que están resultando exitosas, por lo menos en lo que se está haciendo para tratar de llegar a cero en cuanto a la accidentalidad en la ciudad. Mira, Erika, yo creo que aquí hablando de tema de campañas, yo creo que es que la campaña es como si le diéramos un espacio de tiempo y ahí al momento ya puede caer, terminar. No, yo creo que esto tiene que salirse un poco, las campañas son importantes, pero la formación… política pública. Exacto, la parte de la política pública tiene que estar orientada a procesos que lleve desde la etapa inicial de formación, doctora Liliana, lo que hablaba ahorita, nos explicabas acá ahorita, es que se den procesos, en esa etapa de formación vaya el proceso, así como se va graduando el muchacho de un grado a otro, también se pudiera ir graduando en la parte de formación como buen ciudadano, ¿no? Porque esto se trata de formar ciudadanos. Hablar de esa parte transversal, ¿sí? Eso es como hablar de todo, pero hablar de ¿quién es el responsable? Todos, pero a la vez nadie. Yo creo que tiene que haber un responsable frente a eso. En la formación, en la Secretaría de Educación tiene que diseñarse ajustarse a la política pública para poder hacer de eso un proceso progresivo que llevemos a tener al final de una etapa ya unas personas formadas para ser buenos ciudadanos. De lo contrario, nos quedaríamos para simplemente gastar en un momento dado unos recursos, sacar unos volantes, hacer una bulla por la ciudad, claro. Pero que sea eso de fondo, que quede para la formación de ese ciudadano, creo que no está quedando. A veces muchas campañas no se conocen, son muy poca la difusión que hacen. En el tema de política pública de seguridad vial tenemos que enfocarnos en 3 escenarios diferentes. Un escenario que es el ya, el aquí y el ahora. Aquí y ahora se están muriendo. Aquí y ahora tenemos peatones que están muriendo, ciclistas que están muriendo, motociclistas que están muriendo. Pero tenemos otro escenario que es el escenario de largo plazo en una ciudad que tiene que pensarse a largo plazo, y esa es la formación de nuestra primera infancia y adolescencia. Y allí tenemos toda una expectativa como administración distrital
como Consejo de Bogotá de sacar adelante esa política pública y hacer que encaminemos los esfuerzos de universidades, de colegios y de empresas hacia el mismo objetivo. Pero esa es una política que hay que implementar ya, pero que va a dar sus frutos en el largo plazo, no es de corto plazo. Y una política obligatoria una política de corto plazo son las campañas y promociones en seguridad vial, que son las que estamos haciendo en estos momentos. La campaña Uno Más, que es la que sacó la Secretaría Distrital de Movilidad este año, y de lo que se trata esta campaña es de actuar por convicción y no por castigo. Es decir, usted debe ser buen ciudadano porque es un buen ser humano, porque somos seres humanos buenos. Debemos partir del principio de la buena fe que dice nuestra Constitución. Somos buenos seres humanos, estamos en capacidad de tomar buenas decisiones. Y esta es la campaña Uno Más que ha reflejado la Secretaría de Movilidad. Pero tenemos también la otra campaña que le recordamos a los ciudadanos y les decimos, ciudadanos, ustedes tienen que recordar que deben aprender a comportarse en el sistema de movilidad. Y viene la campaña Tú Decides, que es diciéndole a todos los ciudadanos mayores de 18 años, señor, si usted va a consumir bebidas embriagantes, no conduzca. Claro, es que es absolutamente. Pero no solamente el que conduce, Erika, también el que acompaña al que conduce. Ojo, porque es que cuando yo me subo en el carro de alguien que ha tomado una bebida embriagante o una sustancia psicoactiva, aun cuando yo no lo haya hecho, soy igualmente responsable. Claro, esto es una responsabilidad de todos, pero Coronel Juan Francisco Peláez, director de la Policía de Tránsito y Transporte, ¿es este el camino correcto? ¿Cómo podemos trabajar más y mejor y de manera cada vez más articulada entre las autoridades nacionales, entre las autoridades distritales, las distintas corporaciones para fortalecer la educación, la formación alrededor de la seguridad vial? Porque me parece que esa es la clave, formación para que nuestros niños empiecen a ser unos pequeños ciudadanos comprometidos con este tema de la seguridad vial. Sí, hace muchos años había una valla que está en una parte de la ciudad de Bogotá y decía, educa al niño y no tendréis que castigar al hombre. La tarea se está desarrollando, la integralidad y la sinergia se está desarrollando entre las instituciones que estamos involucrados, pero también es importante continuar trabajando de la mano con el ciudadano porque esto es de cultura ciudadana. He tenido la fortuna de referenciar el tránsito en la ciudad de Tokio, en Santiago de Chile, en Brasilia y de igual manera en Madrid, y podemos tener todos los dispositivos de tecnología en algunas partes del país. Esperaríamos pronto tenerlos aquí en Bogotá porque verdaderamente carecemos de estos equipos de tecnología. Por ejemplo, semaforización inteligente, cámaras, sí, indiscutiblemente. Yo acabo de llegar de referenciar el tránsito en una de las grandes ciudades en Estados Unidos, indiscutiblemente la tecnología. Pero más allá de la tecnología es la cultura ciudadana. Esto es de cultura ciudadana. Por eso esa tarea tan importante que está haciendo ahora de llegar a los niños, no como quisiéramos llegar y abarcar la gran mayoría de los colegios en Bogotá. Se hace, pero sabemos de que tenemos que hacer más. Y para hacer más se impacta en ese momento de manera inmediata y tenemos que seguir impactando a mediano y largo plazo. Porque es que esto viene desde hace mucho tiempo, esto está desbordado desde hace mucho tiempo. Toca encajonarlo de nuevo y no es dentro de 6 meses que vamos a terminar. Con la tarea dentro de 6 meses debemos continuar para que lleguemos a estas experiencias exitosas. No tenemos que ir tan lejos a verificar y a encontrar experiencias exitosas en otras partes del mundo. En otras partes y en otras ciudades importantes de nuestro país tenemos unas experiencias exitosas. ¿Por qué son diferentes a nosotros los que vivimos en Bogotá? ¿Por qué esos ciudadanos quieren más a su ciudad, quieren más a su departamento? También hay que hacer un estudio, pienso yo, con unas personas muy idóneas en el tema, ¿por qué ellos quieren más a su ciudad que nosotros, los que vivimos en la ciudad de Bogotá? ¿Es un tema de compromiso ciudadano? Es un tema de compromiso ciudadano, de cultura. Podemos estar haciendo todas las instituciones, pero hay que entrarle en la mente al ciudadano y hacerlo caer en cuenta que la autorregulación, como lo manifiesta la doctora Liliana, y el compromiso por su ciudad. En este momento pareciese que los ciudadanos no están, la gran mayoría no están comprometidos con Bogotá, sino sencillamente son como ciudadanos de paso, pero no sienten su ciudad y verdaderamente tenemos que sentir a Bogotá. Y la mano dura, porque muchos sectores también dicen que tiene que haber mayores controles por parte de la autoridad. Claro, nosotros desarrollamos las actividades restrictivas. De la mano también va
digamos, la fusta, tampoco es la idea, pero tenemos el Código Nacional de Tránsito, no podemos ser omisivos, se presentan 16.000 infracciones cada 72 horas en la ciudad de Bogotá. Lógicamente el código nos habilita para que nosotros impongamos las órdenes de comparendo y se está haciendo. Pero también tenemos que tener en claro de que las sanciones al peatón no pueden ser un saludo a la bandera. Si el peatón que no emplea la cebra, no usa un puente peatonal, no observa las normas de tránsito, debemos colocarle una infracción, debemos colocarle un comparendo no solamente educativo, tiene que ser algo que en realidad vaya en detrimento económico del ciudadano para que en realidad le tenga miedo a no cumplir con las normas, porque en la actualidad es un saludo a la bandera. Pues ahí está, son las reflexiones que estamos haciendo en este espacio Contraste, el espacio del Consejo de Bogotá en el que estamos conociendo a fondo qué es lo que pasa en materia de seguridad vial en nuestra ciudad y sobre todo cuáles son esas acciones, esas campañas de las que estamos hablando. Vamos a profundizar en ellas para conocer qué tanto podemos aportar cada uno de nosotros y qué más. ¿Cuáles son los retos, los desafíos que nos quedan pendientes en el manejo de la seguridad vial en Bogotá? Hacemos otra pausa y enseguida regresamos. Qué bueno que nos sigan acompañando en este Contraste, el programa del Consejo de Bogotá en el que hoy estamos analizando la seguridad vial en la ciudad y conociendo las acciones, las campañas que se adelantan justamente para reducir a cero. Es una meta muy ambiciosa, pero es posible lograrla si hay articulación, si hay cultura, si hay educación y también, como lo dejamos planteado hace un momento, concejal Fernando Vázquez, si hay mano dura en torno a lo que nos comentaba justamente el coronel Juan Francisco Peláez, el que lo vive a diario como director de la Policía de Tránsito y Transporte. Muchas personas parecería que no les interesa, porque en últimas no son sancionados cuando cometen una infracción. Aquí hay que retomar un poco la autoridad frente a lo que usted planteaba, un caos que a veces existe en nuestra ciudad en el tema, por ejemplo, de la movilidad. Sí, mano dura, completamente de acuerdo. Y dentro de esa formación de cultura ciudadana, tiene que haber un respeto por la autoridad y la ley. Tiene que formarse porque es que se encuentran unos datos como que más del 50% de los que ocasionan estos hechos huyen. Eso es falta de formación, falta de tener un sentido de responsabilidad y solidaridad por la otra persona. Entonces, esa mano dura tiene que ir de la mano, ¿sí?, en esa formación hacia el respeto, la autoridad, principios de solidaridad. Y por eso tiene que darse, eso no se puede solamente en una campaña, sino todo un proceso de formación. En ese sentido, ¿qué acciones adicionales se podrían considerar? El concejal Venus Albeiro Silva, que ve las imágenes y dice, es increíble que la gente no utilice el puente peatonal que tiene a su alcance y que luego tengamos que contar un lesionado, una persona muerta desafortunadamente, a veces por negligencia de esa misma persona que resulta siendo una víctima. No, tú lo decías ahorita, es un problema de salud pública, pero yo diría que es un problema de salud pública sumado a un problema de seguridad ciudadana. Es todo un problema de seguridad ciudadana porque uno ve que cada vez que hay un accidente la policía tiene que dedicarse a otro tipo de acciones que realmente evitan que estén haciendo el trabajo que tendría que hacer la policía. Y obviamente nosotros desde el Consejo, por ejemplo, en este cuatrenio, doctora, hemos dejado todo el presupuesto que se ha pedido para el tema de movilidad. La Secretaría de Movilidad tuvo un presupuesto altísimo en el cual iba mucho para el tema de campañas y de prevención. Están los acuerdos, está la política pública, entonces uno creería que hay que ejecutar mucho más, que hay que tener, o sea, que quienes están en las secretarías tienen que comenzar a ejecutar, a hacer este tipo de acciones. Uno no creería que la Secretaría de Movilidad o cualquiera de las secretarías se les quede un recurso sin ejecutar al año cuando hay este tipo de acciones y se podría, o sea, digamos que en el Consejo, porque usted dijo que el Consejo tendría, no, el Consejo ha cumplido, yo creo que ha cumplido, ha hecho sus acuerdos, ha dejado el presupuesto para todo, al que no se le recorta un peso y nadie se opone justamente con una realidad de estas como ocurre en Bogotá, incluso se piden cosas como las que se han dicho hoy acá, que hayan más acciones tanto pedagógicas como de tipo de concretos, entonces yo creería que hay que aumentar las campañas.
Pero también viene toda una acción que hay que hacer. Es que en algunas localidades, porque aquí estamos viendo las avenidas principales, en algunas localidades no hay cebras, no hay señalización. En algunos tipos de avenidas que se sabe que son peligrosas, malla vial deteriorada, no hay señalización, no hay semaforización. Entonces yo creo que hay que, todo forma parte de eso. Pero yo lo que sí creería es que hay que hacer una campaña en primera infancia. En primera infancia hay que intentar hacer que nuestros niños vuelvan a hacer eso. Yo me acuerdo que esa campaña que tenía la policía en ese entonces, lo que es ahora la Secretaría de Desarrollo de Bienestar, ¿cómo se llama? La integración social. Tenían jardines donde habían pistas de carro y los niños aprendían a manejar detallito y pasaban los peatones, los otros niños, y se aprende el respeto. Porque es la conciencia ciudadana que todos debemos pero a veces nos queda mucho más generar difícil. desde chiquitos. Claro, porque ahí podemos transformar. Yo creo Aquí dicen que el oro viejo no aprende a hablar, pues seguramente aprenderá a hablar, pero viendo tanto accidente y tantas acciones deberíamos comenzar. Y yo veo que muchas señoras mayores pasan con sus niños por la avenida de la mano, corriendo eminente riesgo. Doctora Liliana Borges, directora de Seguridad Seguridad Vial. Tiene razón en que hay que ejecutar. Estoy en completo acuerdo con él. La Secretaría Distrital de Movilidad ha ejecutado el presupuesto que le han asignado para los temas de seguridad vial. Llevamos 3 años ejecutando completamente, haciendo las campañas, llegando a los colegios de bienestar social, porque lo hemos hecho. Todos los 3 años, ¿no es cierto? Señor. ¿Usted ha estado todos los 3 años? Llevo 3 años exactamente en la Secretaría. Sí, hay que darle continuidad a los programas en Bogotá. El ejercicio se está haciendo. Se ha demarcado y señalizado las vías de Bogotá. Hemos invertido más de 20.000 millones de pesos anuales en señalización en la ciudad de Bogotá. Pero todo esto es integral. Es formación, es infraestructura, es cultura ciudadana y es comunicaciones. Y es entre todos. Cuando yo decía el Consejo de Bogotá me refería a que hay que seguir impulsando la política pública, a que hay que actuar también en coherencia, hay que entregar los planes estratégicos de seguridad vial, porque aquí viene la parte empresarial. ¿Y dónde está el sector privado aquí en el tema de seguridad vial? ¿Y dónde están las instituciones en el tema de seguridad vial? Hay una ley que se llama la Ley 1503 del 2011 que dice que todos tienen que presentar un plan estratégico de seguridad vial de acuerdo al número de vehículos o de conductores que manejen estas instituciones. Y uno se pregunta, ¿cuántas empresas hay en la ciudad de Bogotá que manejen vehículos o que manejen conductores? ¿Cuántas han radicado su plan estratégico de seguridad vial? Porque aquí es corresponsabilidad de todos, del sector público y del sector privado. Y esta es una invitación también para todos los ciudadanos, para todos esos gerentes o directores de empresas privadas que tienen la obligación de radicar su plan estratégico de seguridad vial y que tienen la obligación de ser corresponsables con la seguridad vial de la ciudad. Pero doctora Liliana nosotros Borges, tenemos responsabilidad con estos temas. Pero yo quisiera conocer su concepto en torno a un tema que me parece muy importante. El diseño de las ciudades debe considerar como prioridad al peatón, al ciclista, como actores viales vulnerables y no tanto al vehículo. Y yo siento que a veces se prioriza más el tema del vehículo. Coronel Juan Francisco Peláez, usted que a diario está registrando lo que pasa en las vías del país, tanto en las vías locales como en las vías troncales de Bogotá y por supuesto en las carreteras nacionales, ¿cómo lo perciben? Sí, a veces uno percibe que la pirámide está invertida. Aquí el conductor pretende y cree que tiene todo el derecho sobre la vía más que los peatones. Y a nivel del mundo, el peatón es prioritario. El ciclista es prioritario. Estamos trabajando, ahí sí toca. Sí, ahí sí toca ser totalmente restrictivo con los conductores cuando no se respeta al peatón, porque toca educarlos en ese aspecto. Pero también yo tengo la percepción, Erika, de que indiscutiblemente la tecnología es indispensable en una ciudad tan de punta y tan de avanzada como la ciudad de Bogotá para ayudar a reducir la accidentalidad. Se tienen experiencias exitosas donde la accidentalidad se ha reducido casi en un 60%. Inicialmente las multas eran onerosas y eran bastantes multas. Claro. Hoy en día se redujo la accidentalidad casi en un 60%, las multas muy bajas, pero ya se hizo la tarea y se continúa la tarea. No se necesita focalizar la tecnología para ganar dinero, sino para reducir las muertes y reducir los heridos. ¿Cómo también, voy a hacer de abogada del diablo, cómo hacer entrar en razón a los motociclistas con ciertas prácticas que ellos adelantan, que golpean los
espejos de los vehículos, que hacen el cizajeo permanente, porque también es cierto que los conductores se quejan acerca de ciertos abusos que cometen estos señores de los motociclistas, y también la invasión de espacio público, por ejemplo, de vendedores en las ciclorrutas y demás, y entonces tienen los ciclistas que salir a las vías arriesgando su propia seguridad porque no tienen, concejal, dónde transitar. Un minuto para decir algo, y es, Erika, yo creo que lo primero que tenemos que aprender a reconocer es que el motociclista tiene derecho a existir, tiene derecho a utilizar la vía. Entonces, cuando yo comprendo que el espacio en el cual yo transito en la ciudad es de todos y todos tenemos derecho a transitar, pues empiezo a respetar a los unos y a los otros. A mí no me gusta que estigmaticen a los motociclistas, no son malos per se, no son malos por ser motociclistas. Hay que educarlos. Necesitan normas. Necesitan cumplir la norma, porque bien. la norma La la norma tienen. existe. La norma la tienen, igual que los conductores de vehículos de 4 ruedas. Necesitan cumplirla, necesitan que les enseñen a cumplir la norma. Ese es el ejercicio que le corresponde ¿a quién? A los centros de enseñanza automovilística, que son los que entregan el certificado de que usted aprendió a conducir su vehículo. En Bogotá, la Secretaría de Movilidad hizo un estudio en donde el 25% de los motociclistas que se accidentan en la ciudad de Bogotá habían adquirido su licencia de conducción de motos con menos de 6 meses antes de que les ocurra el accidente. Pues ahí están las Adelante. cosas. No, y es Unas que ahí reflexiones finales, un minuto para el concejal Fernando Ese Vázquez. es el tema del desorden, concejal Venus, porque, mire, Bogotá ha crecido, pero para este tema, como los motociclistas o para los ciclistas, no tenemos acondicionado la infraestructura, no está lista, no se dar formación sí, pero bueno, ¿y la infraestructura por dónde va creciendo? Uno dice, por ejemplo, ya tenemos en la localidad de Usme, en ese tramo donde se comparte el sistema de Transmilenio y todo, camiones, ciclistas, 2 carriles, ahí a la altura de la artillería. Ya llevamos en este año, ya llevamos 3 fallecidos. Y ya llevamos casi 200 lesionados en ese tramo, y dice uno, ¿y la infraestructura por qué? ¿Por qué el distrito no movemos para construir la infraestructura adecuada, para prevenir, para evitar ese problema tan duro que estamos acaeciendo en eso? Tiene que crecer la ciudad organizada. Una reflexión final, concejal Venus Albeiro. No, yo creo que hay que hacer muchas más campañas pedagógicas, comenzar a formar desde primera infancia y obviamente desde el consejo cada vez dejar muchos más recursos para este tema, de llegar realmente a todo lo que tiene que ser una estrategia integral entre la policía, la política y luego, lógicamente la administración y la ciudadanía, para tratar de evitar esto que se ha convertido realmente en una pandemia para Bogotá. Un problema de salud pública, como decíamos, cultura ciudadana en torno a este tema, mayor educación, formación vial y esas campañas que existen, que están en marcha y que todos debemos conocer para poder sumarnos a ella, como la campaña Uno Más, como la campaña en torno a Nunca tomes y manejes el destino, son las decisiones que tomamos. Hay que generar conciencia y saber que cualquiera de nosotros, seamos peatones, ciclistas, motociclistas o conductores, podemos ser la próxima víctima de un accidente de tráfico. Hemos llegado así al final de Contraste, hemos planteado este tema que tiene muchas visiones, muchas acciones a desarrollar y enormes retos y desafíos. Doctora Liliana Borges, directora de Seguridad Vial del Distrito, muchas gracias por habernos acompañado. Erika, muchas gracias, y a mí me parece muy importante la reflexión y que todos hablemos de seguridad vial. Cuando todos empezamos a hablar de algo, se genera conciencia. Sin lugar a dudas, concejal Venus Albeiro Silva, gracias por acompañarnos. Sentido de pertenencia con Bogotá y impulsar la cultura vial para Me gustó la paz. muchísimo esa reflexión que hizo el coronel Juan Francisco Peláez, que necesitamos apropiarnos y querer enamorarnos de Bogotá, de nuestra ciudad, es la ciudad de todos, el sentido de pertenencia, concejal Fernando Vázquez. Respeto por esta ciudad tiene que ser modelo, tiene que avanzar, tiene que ser amable con todos los que vivimos en la ciudad. Coronel Juan Francisco Peláez. Sí, de igual manera manifiesto tecnología, restricción y educación. Ahí está, las claves para buscar soluciones, salidas frente a este tema de la accidentalidad. Mayor seguridad vial debe ser un compromiso de todos. Nos vamos, muchas gracias por su compañía. Tenemos una cita la próxima semana en este Contraste, el espacio del Consejo de Bogotá. Muy buenas noches.